Ya, ya salió la grabación. Bien, buenas tardes a todos los amigos que nos concentramos hoy en la tarde atendiendo la convocatoria para este conversatorio con el doctor Pablo Liendo Chapey de 27 a las 4 de la tarde. Nuestro ponente, al que agradecemos realmente su disposición a estar con nosotros, pasar un rato conversando sobre estos aspectos y la posibilidad indudablemente de conocer qué es lo que ha venido pasando con relación a esto mismo, al tema, y qué podemos hacer en su aplicación, ¿no? El doctor Pablo Liendo es médico cirujano graduado en la Universidad Central de Venezuela con la especialidad de endocrinólogo obtenido en el Reino Unido, pero además es consultor senior en sistemas organizacionales complejos. Es autor del modelo de desarrollo del mercado teleinformático conocido como la cebolla cuadrada. Y la ponencia de hoy se refiere a la diabetes informaticus, una aproximación a la sobreinformación. En verdad, como le decía al comienzo, los títulos son bastante subjetivos, pero sobre todo nos lleva a un tema que se ha convertido también en un problema, ¿no? Entonces, yo supongo por el título que él lo va a comparar con lo que corresponde al problema de la diabetes en el cuerpo humano, lo que pueda estar pasando con la sobreinformación en el cuerpo social. Pero bueno, vamos a oírlo a él y tal cual como hemos tenido la regla del juego siempre, va a tener una exposición que puede ser de 30 a 40 minutos, de acuerdo a sus láminas, verá hasta dónde puede cumplir con el tiempo. Y después vamos a tener bloques de 3 preguntas que se le van a ir pasando al ponente y él dará una respuesta adecuada a cada una de esas preguntas, de acuerdo con el interés de los participantes. Así que vamos a disponernos a oír al doctor Pablo Liendo Chapellín. Adelante, Pablo. Vamos a arrancar mi timer. Ok, muy buenas tardes entonces a todos ustedes. Agradecido por el tiempo. Cada quien tiene agendas bien complicadas y no deja de sorprender que a esta hora, a las 4 de la tarde, logramos reunir ya un grupo. Ya esta es una masa crítica interesante. El agradecimiento a Benamérica en general, a Neuro y a Marisol en particular. Vamos a proyectar. Me dicen si ven la lámina. ¿La están viendo? Sí, yo la veo. Ok. Sí. Aquí aparece mi dirección electrónica si quieren comunicarse conmigo de alguna manera. De todas maneras, la gente que convocó a esta reunión la tiene. Y los puntos que vamos a estar tratando en los próximos minutos, primero se refiere a 2, 3 cositas muy básicas que tienen que ver con el aspecto metabólico de la azúcar como material potencial que trae una promesa energética, el tema de los datos, en particular cómo es que los datos también son un material, una materia prima que trae un potencial, en este caso ya no energético, sino informacional. Le metemos el diente a la nuez de la charla, que es la diabetes informáticos, y finalmente, bueno, tratemos de que aquí ustedes se lleven algunas ideas fuerza que recojamos del camino. Vamos a empezar entonces con el tema del azúcar. Así como hacen los prestidigitadores que tratan de poner al principio una cosa más o menos sorprendente para marear a su audiencia, eso es lo que voy a tratar de hacer ustedes si lo logro marear un poco con esta lámina, que es muy poco intuitivo el concepto. Eso que ustedes están viendo ahí pretende ser un salvavidas de eso, que es una rueda
inflado con aire en aras de el punto que quiero pasar. Imaginémonos que la rueda esa está rellena de aire y no, digo, de agua y no de aire. O sea que es muy fácil saber, el agua está del lado adentro, el aire está del lado afuera. Eso es una dona o un torus. Topológicamente es esa figura geométrica, ¿no? Topológica. Ese mismo aro, si lo ponemos horizontal, lo veríamos así. Repito, lo que está del lado adentro es el agua, lo que está del lado afuera es el aire. No hay ninguna razón para la que nosotros conceptualmente nos podamos imaginar una deformación de aquello. Lo vamos estirando verticalmente, lo vamos deformando, lo vamos jalando, sigue estando del lado adentro del agua, sigue estando del agua afuera el aire. El aire va a estar en ese tubo interior que se le ve la boca negra. Y arriba, por ahí es el aire que se comunica para abajo. Sigue siendo un toro, en este caso es un toroide deformado. Se ha ido deformando porque lo estamos elongando y nosotros seguimos en ese proceso de ir forzándolo a que él se vaya estirando. Y luego desplazamos el orificio de arriba, lo ponemos viendo hacia adelante y el orificio de abajo lo ponemos viendo hacia atrás. No debería ser difícil imaginarnos una figura como esta. Este es un corte de aquello en donde ya se empieza a visualizar lo que va a terminar siendo esto. Lo que quiero yo transmitirles con esta secuencia de imágenes es que el tubo digestivo, la luz del tubo digestivo durante todo el tiempo se mantiene del lado afuera de nosotros. Si nosotros agarramos una metra de vidrio y nos las paseamos por toda nuestra superficie, la paseamos por toda la piel, la metemos por la boca, sale por el ano y esa metra nunca entró dentro de nosotros. Esa metra estuvo durante todo el tiempo en la superficie externa de nosotros. Entonces, tristemente, nosotros podemos ser reducidos a un toroide deformado y nuestro tubo digestivo queda del lado afuera. Eso tiene implicaciones tanto para la parte nutricional metabólica como para la charla de hoy. Esto que ven aquí y de esta secuencia de láminas no van a ser sino 3 las que se refieren al tema metabólico. Esto que ustedes ven aquí es una persona, se la pueden imaginar, puede ser la Kardashian que tienen ahí enfrente, la Venus de Milo que no tiene brazos ni tiene cabeza, pero eso color carne es la persona. Y quiero que se fijen que en el centro esto amarillo con esto azul, esto pretende ser una célula. Para simplificar todo el asunto, vamos a hablar de una sola célula. Este es su núcleo. Esa célula está rodeada del sistema circulatorio que la baña y ese sistema circulatorio está en conexión directa con la parte del riñón y la orina y eso va a salir eventualmente al exterior. Por arriba les acabo de mostrar cómo el tubo digestivo, que es esto que está acá, el tubo digestivo queda siempre del lado afuera del organismo. Entonces, cuando entra una molécula de azúcar, que es la que nos interesa, es la que trae la promesa energética en la cual estamos centrando la atención durante esta charla, visualicen que eso es algo así como un fragmento de carbón que trae una promesa energética. ¿Cuáles serían las rutas que puede seguir esa molécula? Bueno, esta es la ruta preferencial. Esta flecha verde, ella entra, va a estar del lado afuera mientras se mantenga hasta este punto. En este punto se absorbe, ya está del lado adentro. ¿Y a dónde va a llegar? A la sangre. Y tan pronto como pueda, le va a tocar la puertecilla, una cosa que está aquí dibujada en negro muy chiquitico, que es una pequeña puertecilla que hay ahí en la célula. Si todo se cumple, se le abre la puertecilla y ella va a entrar. Tan pronto entre ese carbón en una caldera, se consume, se quema y libera su energía, que era la que estábamos esperando, ¿sí? Pero el hecho que entre por aquí nuestra molécula de azúcar, todavía le falta un trecho, eso no está garantizado. Puede que sí, puede que no, llegue hasta el final y se capitalice esa promesa energética que trae. Segunda opción,
Bueno, esta ruta azul entra igual que la anterior, se absorbe aquí en este punto, entra a la sangre y da vueltas, y da vueltas, y da vueltas por todo el organismo. Nuestra molécula de azúcar va dando vueltas ahí. A nosotros donde nos interesa la molécula de azúcar no es en la alacena, no es en el plato, no es en la boca, no es en el estómago, ni siquiera es en la sangre, nos interesa en la célula, que la célula tenga ese material que le trae lo que ella necesita para nutrir. Los clásicos europeos hablaban y decían, el diabético se muere de hambre en la abundancia. El diabético tiene mucho más azúcar que cualquier vecino, pero tiene un problema aquí en esta puertecilla. No se está dando el tema y, por sorprendente que parezca, siendo la molécula de glucosa literalmente vital para nosotros, en ello se nos va la vida, resulta que las paredes de la célula, de casi todas las células, es impermeable al azúcar. Tiene que abrirse la puertica para que ella pueda entrar y que se pueda capitalizar la promesa energética. Y quien abre esa puertica es una palabrita que ustedes habrán oído por allá que se llama la insulina. Entonces, si la acción insulínica se cumple, el mandado está hecho. Si no se cumple, ¿qué va a ocurrir? Ella va a dar vueltas y vueltas y vueltas en la sangre y luego va a pasar en algún momento a la orina, que lo vamos a ver en la tercera y última lámina de esta secuencia, y se va a perder. ¿Cuál es el mensaje que traigo acá? Puede darse el caso, y de hecho se da con frecuencia, que entra la molécula que necesitamos, repito, en ello nos va la vida, se absorbe, circula dentro de nosotros, fuera de la célula, pero dentro de nosotros, y se filtra a la orina y se escapa por la orina, y para nosotros ni nos enteramos, porque no logramos sacarle la energía que traía. Esta es la tercera ruta que puede tomar nuestra molécula de azúcar, por la causa que sea, entra en el tubo digestivo y sale pancha y feliz tal cual como entró. Esas son cosas que se ven en... Recuerdo una paciente, una señora, y me trae al hijo, doctor, yo no sé por qué ese niño no engorda, si ese niño come y come y come, yo lo veo que come muchísimo y no engorda. Y uno estudia al niño y al niño le faltan las vellosidades intestinales, tiene un problema de malabsorción intestinal. Entonces, el hecho de que llaman coma y coma y coma, bueno, ella ve que cosas que se meten por aquí, lo que pasa es que esas mismas cosas salen por aquí y no se fueron utilizados. El organismo ni se enteró. Eso, si se lo piensan, es exactamente igual, pero no llama la atención de la madre, cuando la madre tiene un bebecito y le está dando la compota y la compota se le derrama todo en el babero. Es exactamente lo mismo. Se fue por aquí. Entonces, siempre estuvo del lado afuera, nunca llegó a entrar. Estuvo muy cerca, muy, muy cerca. Lo tocó, en este caso lo atravesó, pero no sirvió de nada porque no se logró beneficiar la célula de esa nutriente que estaba esperando. Esta es la tercera y última de las láminas que le decía. Esto amarillo, véanlo como un riñón. Esta primera flecha de arriba de la parte superior, esta es la arteria renal y por aquí sale la vena renal. Y ahí van a venir cosas, que van a salir cosas y van a atravesar eso. Lo que pasa es que hay una particularidad. Uno asocia, y el que pasó por el bachillerato, por lo menos, al menos el bachillerato de antes, el que pasa, se asocia que el riñón es una suerte de filtro, y lo es. Y en ese filtro, como todo filtro, hay unos poros, y esos poros tienen un diámetro. Y aquí viene una cosa que es totalmente contraintuitiva. La molécula de azúcar, de la cual dependemos, que nos va la vida en ello, tiene un diámetro menor al del tamaño del poro. Y eso es absolutamente contraintuitivo, eso es muy sorprendente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando el azúcar pasa por acá, se filtra y llega a estar del lado de la orina. Ahora, eso es tan vital para nosotros que nosotros no podemos andar por ahí estando orinando azúcar. Entonces, ¿qué hace el organismo? Lo vuelve a reabsorber. Y hay un mecanismo para hacer eso. Como eso que llegó a estar del lado de la orina vuelve a pasar a la sangre antes que se escape. Antes que vayamos al baño, eso vuelve a entrar otra vez
y sigue en la circulación. Y en otra vuelta volverá a hacer lo mismo y sigue en la circulación. Esto es tan importante, pero tan requete importante, que el organismo gasta energía reabsorbiendo un azúcar que de otra manera se le va a escapar. Y gasta energía haciendo eso. Y resultado final, que ese mecanismo tiene una capacidad de transporte máximo. Eso se satura en algún punto. Y los valores normales de azúcar en la sangre pueden ser de 60 a 110. Cuando eso sube a 120, 130, 140, 150, 160, no hay azúcar en la orina porque eso está funcionando. Pero cuando eso se aproxima al 170, 180, alrededor del 180, ya no, el organismo no puede seguir reabsorbiendo tanto. Sigue reabsorbiendo, pero no tanto, y parte de eso se le escapa. En este dibujo, las barras estas son tóxicos que también tenían un diámetro menor que el del poro, y esos no se reabsorben, esos siguen de largo. Para eso está la orina ahí, para eliminar esos tóxicos. Y estos cuadrados y estos triángulos son sustancias mucho más grandes que no tienen este problema porque no se van a filtrar, pues son más grandes que el poro. El énfasis está en cómo se da este fenómeno, que una cosa que es tan requete importante puede, por la vía digestiva, salirse sin haber sido utilizado, e incluso cuando llega a entrar podría filtrarse y escaparse por la orina, y no logramos extraerle la promesa energética que traía. Y hasta aquí el tema de la parte metabólica, si se quiere, del asunto. Vamos a lidiar un poco entonces con lo informacional. Unas pequeñas precisiones semánticas. Hay tal cosa como la noción de lo que es los datos. Los datos son esto, un material que tiene un potencial, no es información, tiene un potencial informacional. Pueden ser simbólico, sígnico, icónico. Aquí hay un par simpático, amenazante los dos. Se refiere a algo de cuyo nombre no quiero acordarme. Esto nos dice que en caso de emergencia, 174 kilómetros más adelante vamos a poder resolverlo porque habrá un teléfono. Esos son datos, estas cosas que están aquí frente a nosotros. Cuando hablamos de información, se trata de un material que también tiene un potencial, pero por otra razón, que está relacionado o estructurado de una forma tal que ya adquiere sentido. Se puede decir que entonces es un dato entendido. ¿Y por qué es potencial? Porque si a mí me dicen que quien me invitó a mí a esta charla se llama Neurofuenmayor, eso fue información en su momento, pero ahorita eso no es información para mí. Uno tiene en la cabeza una especie de un globito de esos de piñata. Neuro lo debe llamar una vejiguita, creo que los maracuchos llaman a eso una vejiga, y ese es nuestro bagaje cognoscitivo. Si de resultas de lo que nos es dado, de lo que nos viene entrando, ese globito se infla, por pequeño que sea, ahí se dio el acto informacional. De lo contrario, ahí no ha pasado nada. Tuvimos datos, pero no tenía el efecto, no se transformó en información. No capitalizamos la promesa informacional que traía el dato. Formalmente, la información es intransferible si nos ponemos necio con rigor. Eso es así como yo no le puedo pasar gordura a una persona, yo le paso nutrientes y ya verá a esa persona si engorda o no engorda. Yo le puedo pasar datos y ya verá a esa persona si eso termina siendo informacional o no, pero yo no le puedo pasar información con rigor. El conocimiento ya es un relacionamiento ya mayor, es una información comprendida y formalmente es tácito. Desde un cierto ángulo, cuando uno se mete en este tema del conocimiento, una acepción del tema es que el conocimiento está entre las dos orejas. Entonces no tiene mucho sentido hablar de una base de conocimiento. Tiene el mismo sentido de que uno pudiese hablar de una base de líbido o una base de apetito. Uno puede habilitar espacios para que esas cosas se estimulen, la libido y el apetito, y que se propicie el tema del conocimiento.
Lo que uno no puede gestionar directamente el conocimiento, como no puede gestionar directamente el apetito y la libido. La inteligencia es la capacidad de intervenir ventajosa y oportunamente. Estamos hablando de un conocimiento estratégico, y la sabiduría es la capacidad de jugar correctamente cuándo, cómo y para qué poner en acción a ese conocimiento. Entonces tenemos una suerte de escala de agregación de valor partiendo del dato, la información, el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría. Ese proceso es una cadena de obstáculos que no está garantizado. Eso se puede interrumpir en algún momento. En el caso metabólico, cuando eso se interrumpe, en el caso muy concreto del azúcar, se habla de la diabetes mellitus. Mellitus viene de miel, porque los antiguos probaban la orina de sus pacientes y sabían que eso era dulce como la miel. Entonces, en el caso, yo he acuñado el término que más adelante me voy a referir al de la diabetes informático, porque hay una analogía con el anterior. Este diagrama lo vamos a revisar muy rápidamente. Esta línea punteada es la frontera entre Mr. X y su medio ambiente, lo que está dentro del medio interno, lo que está fuera del medio ambiente. En algún momento viene entrando unos datos, viene entrando una señal, viene entrando algo que puede venir del medio interno, puede venir del medio ambiente en un terreno totalmente neurológico. Hay unas estructuras sofisticadas que son capaces de registrar que ha ocurrido un cambio en esa señal, y si las características de la señal cualitativa y cuantitativamente son las que se requiere, se produce la sensación, se siente eso, y ahí ocurre también la traducción de eso en señales electroquímicas codificadas. Eso va a llegar a otra alcabala, y esta segunda alcabala ya no está en el terreno de la neurología, sino de la psicología cognitiva, y aquí es donde está operando el tema de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. En la primera alcabala está el problema del daltónico, el problema del anestésico local que te pone el odontólogo cuando sales del consultorio con la lengua mordiéndotela y babeándote todo porque no sientes, porque hay una perturbación ahí. Aquí la perturbación puede ser de orden, dependiendo del estado de ánimo, se movió algo por allá y tú dices, no, que yo lo vi, 1,70 m, una camisa negra, pantalones negros, tenía un diente de oro, una Smith Wesson, y era Pedro Navaja en persona, yo lo vi. Y es una rama de una mate mango que la que se había movido. Eso puede que sí, puede que no, se transforme en información, puede que sí, puede que no, se transforme en conocimiento, y en aras de tiempo, y la verdad es que no es el foco de esto, voy a pasar esto rapidísimo. Estas cosas rapidísimas se refieren a que hay una serie de cualidades del intelecto que nos permiten ir llevando aquella percepción que estamos teniendo de una realidad, la contrastamos con unas condiciones deseadas, y eventualmente detectamos que hay desviaciones que ameritan ser atendidas, y el objetivo del ejercicio es que estos datos se transformen eventualmente en información para la acción. Generamos una transformación y vemos si vamos corrigiendo estas desviaciones entre lo que estamos percibiendo y lo que nosotros deseamos. Lo que quiero con esta lámina es que eso es muy complicado. De esto se sabe unas poquitas cosas. Los que trabajan esto nos quieren hacer creer que saben mucho, pero en el fondo es muy poco lo que se sabe de los detalles menores de cómo funciona todo este asunto. Todavía robotina que nos va a lavar los platos, le falta un trecho a nosotros de esperar que esto se cumpla, ¿no? Hay el tema de que no estamos en cero como producto de la evolución, no vamos a hablar de otros animales, vamos a concentrarnos en el ser humano, y a estas alturas hay algo que se ha ido aprendiendo en el camino. ¿Y dónde ha quedado guardado eso? Bueno, Carl Sagan nos refiere a 3 repositorios. Uno es la molécula del ADN, la otro es el cerebro, y por último hay unos tales repositorios extrasomáticos. El hombre, basado en unas cifras que son disponibles, y el que tenga tiempo y no tenga otra cosa que hacer se pone a jugar con esas cifras. Yo me puse a jugar con ella y llegué a un sitio distintísimo de donde llegó él.
pero son órdenes de magnitud. 5 millares. El hombre puede estimar que en un cromosoma humano caben unos 4.700 libros. Pero bueno, no hay dos libros iguales. Bueno, pero hay un libro de referencia. Y ese libro de referencia tiene 500 páginas y cada página tiene en promedio 300 palabras. Cada palabra en promedio tiene 6 caracteres y cada carácter se puede escribir con 6 bits. Con eso, sacando las cuentas, los nucleótidos que hay, le da que ahí caben 4.700 de esos libros. En el cerebro hay una cantidad estimada también de neuronas y sacando unos números se puede establecer más o menos cuál es la velocidad de procesamiento de aquello y el hombre nos dice ya esta vez no en términos de capacidad, sino en temas de que te den los tiempos. Si tú pasas 60 años leyendo, te puedes leer unos 37.000 libros de aquello. Órdenes de magnitud estamos hablando aquí. En la símil que se hace entre el cerebro y los computadoras, yo siempre le pregunto a mi interlocutor, ¿tú crees que el cerebro es el RAM o es el disco duro? Inmediatamente dicen que es el disco duro y en realidad es el RAM. Es que cuando tú te mueres se borra todo eso. Y cuando se va la luz, se borra todo lo que estaba en el RAM, no lo que está en el disco duro. El cerebro es el RAM de nosotros. Entonces hubo un momento que es decisivo, hay un antes y un después en la civilización, que es cuando aquello que se había registrado en aquel cerebro se plasma del lado de afuera en un repositorio extrasomático, a partir del cual ya tú eres prescindible. Tú te mueres y detrás de ti viene Newton, que lo único que hizo fue montarse sobre hombros de gigantes. Entonces es una estrategia de ahorro y préstamo del que viene atrás, pasa 20 años de su vida sin producir nada, parasitando a la familia, estudiando en un colegio. Y la sociedad tiene que pagar por esto. Y lo que se espera es que cuando el muchacho salga de ahí, sea productivo, se inserte en el mercado y pueda a su vez agregarle valor para los que vienen atrás. Este es el componente clave en esta historia. Estos son unidades. No sé por dónde van ustedes. Es posible que algunos de ustedes se quedaron todavía en el mundo de los gigabytes. Ya probablemente algunos de ustedes ya tienen un disco externo, una cosa de esa que se mueve ya tímidamente en los principios de los terabytes. Resulta que de lo que estamos hablando ahorita en el universo digital ya pasó los exabytes y ya entró francamente en los zettabytes. Estamos hablando de 10 elevado a la 21, para que se formen una idea. Recuérdense de estos dos nombrecitos en esta escala del bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Estamos entre los exabytes y los zettabytes. El Principito decía que a uno le tienen que dar unos números para que uno entienda las cosas. Entonces, para que entendamos las cosas más o menos, cuando los números son tan grandes, en el 2002, y fíjense que de eso hace 20 años, se produjeron esta cantidad de datos y se quedaron registrados allá afuera. Eso equivalía en aquel momento a 500.000 bibliotecas del Congreso, que para ese momento tenían unos 19 millones de libros cada uno. En el 2006 ya eso pasó a los 161 exabytes. ¿Y qué tanto es eso? Bueno, 3 millones de veces toda la información que se había producido en libros en los últimos 5.000 años. 3 millones de veces eso, solamente en el 2006. Esos son en los libros aquellos de referencia que les mencioné, cuando se imprime en un tipo de papel que es libre de ácido, no sé qué, que tiene un cierto espesor, ese es el libro de referencia que tiene un cierto espesor. Bueno, uno hace una pila de esos libros de referencia y le da 12 pilas que fuesen desde la Tierra hasta el Sol. O una pila de libros que diese 2 vueltas siguiendo la órbita de la Tierra. 6 toneladas de libros por cada uno de los terrícolas en la bolita del mundo. Entre el 2006 y el 2010 estamos hablando de que eso ya se montó en los 988 exabytes. Eso es, la pila de libros pudo ir del Sol a Plutón y de vuelta. Y esta es la última cifra que yo antes seguía esta carrera y trataba
de seguir eso hasta que más bien me pareció interesante dejarlo de ese tamaño. Cuando yo le digo a ustedes que eso fue en el 2000, el juego no había empezado. Imagínense cómo se ha grabado esto de allá para acá. Entonces, más bien es contraproducente actualizarlo. Pero estas son las más actualizadas y eso se montó en los 40 zettabytes en el 2020. 50 veces ha subido eso desde el 2010. La mayoría de esos datos los generan máquinas de alguna forma y, oh sorpresa, menos del 1% termina siendo analizado. Esos datos que graban esas cámaras que están en las vías públicas, en las autopistas, en los peajes, cuando uno deja de pagar van a usar la camarita, pero mientras uno pague nadie va a leer aquel registro. Cuando se murió Lady Di, revisaron las cámaras de vigilancia y tal, pero del resto del tiempo nadie está vigilando eso. Entonces, el grueso de los datos que se están registrando no los va a ver nadie en el... Por ahora no está contemplado que alguien lo analice. Acompáñenme con este dibujo que es un poco complicado, lo vamos a armar aquí a varias manos. Hay un momento inicial del procesamiento inicial, hay un almacenamiento temporal y hay un procesamiento final. Hay una versión de metabólica y una versión informacional. En la parte de energía, las sociedades producen y tienen la obligación, el deber de producir material con potencial energético para sus habitantes. Eso se transporta, se almacena, eventualmente se ingiere. Y ya vimos que mientras se esté haciendo la digestión, está del lado afuera de uno. Una vez que eso entra, ¿qué va a pasar? Va a pasar a la circulación, que es una forma de almacenamiento temporal. Eso se va a depositar en algunos tejidos y si todo funciona bien, se da a través de la insulina, se abre la puertecilla aquella y se da el acto energético. En lo informacional, las sociedades también generan datos, material con el potencial informacional. Esos datos se transfieren por las redes, se guardan en los servidores, en las bases de datos, en las computadoras, en los discos. Eso eventualmente a través de una interfaz de usuario final se consulta, se da el fenómeno de las dos alcabalas, aquella de la sensación, la percepción. Eso no aplica a estos almacenamientos temporales. Y si todo marcha bien, se habrá dado el acto informacional. El acto energético, pues entonces que a partir de un material con potencial energético se capitaliza de eso. Ingerir nutrientes no es estar nutrido. El acto informacional es que a partir del material con el potencial informacional se logre capitalizar eso. Recibir datos no es estar informado. La diabetes informático es pues entonces un trastorno caracterizado por la saturación de la capacidad máxima de transformar los datos recibidos en información para la acción en forma reiterada y creciente, con preocupación para el afectado y con perjuicio a los involucrados. En el 2002, por aquí, este personaje se refiere a un médico venezolano, Pablo Liendo, que había acuñado el término de diabetes informática para referirse a este fenómeno. Hay unos, si nos ponemos en clave del isomorfismo que hay entre lo informacional y lo metabólico, hay unos elementos de la dieta, que es informacional, que son cuantitativos: volumen, frecuencia, costo, número de data, redundancia, almacenamiento. Y hay unos cualitativos: veracidad, vigencia, pertinencia, relevancia, confiabilidad, accesibilidad, digestibilidad y aplicabilidad. Hay trastornos, como lo hay en la alimentación, lo hay en la parte informacional. Tú puedes tener trastornos informacionales con una dieta normal, cuantitativamente. ¿Y cómo así? Bueno, porque estas te centras en temáticas políticas, economicistas, nacionalistas, belicistas, xenofóbicas, sexual, religiosa, delictual, y todos sabemos de qué estamos hablando ahorita aquí en este momento. Cuando la gente se centra, la cantidad puede ser normal, pero la temática es una idea fija, un tema fijo. Hay el amarillismo, gente que también, bien sean los medios que se dedican a hacer amarillistas, y hay personas que consumen el amarillismo, y están estas picas, que es lo mismo que le pasa a la mujer embarazada que a medianoche quiere fresas con crema. Bueno, a uno también le da, porque lo único que quiere saber es de la antivacuna, o que quiere saber de la teoría de la conspiración y se queda pegado ahí con ese tema. Esos son picas informacionales. Puede ocurrir un trastorno con una dieta disminuida. Disminuida primaria es que no hay datos.
y sabemos en este país cómo no hay datos. No hay datos epidemiológicos, no hay datos sobre las cuestiones de las cárceles, no hay datos sobre los delitos, no hay datos de ciertos temas, no hay datos, pero puede haber datos, pero datos chimbos. Entonces es lo mismo, es carencial, pero lo que pasa es que es una oferta efectiva, los datos no son buenos. Está esta noción de la misinformation, que no creo que tienes una traducción en el español, es información falsa, con y sin intención, pero información falsa que anda dando por allá. Parte de esa es la desinformación, eso sí tiene una versión en español, que es esta información deliberadamente sesgada, confusa, con una narrativa manipulada, propaganda, eso es desinformación. Y después están estas dos terribles, el fake news, que se diseña internacionalmente para que mimetice una noticia veraz, pero que busca tocar lo emocional, algo sensacionalista y va dirigido a desviar la atención en otra dirección. Este es más reciente y es el final del principio del final. No sé si ustedes ya se han topado con esto y si no, prepárense que les viene cerca. Es utilizar tecnología sofisticada, algoritmos para manipular un audiovisual y te ves tú mismo en una película porno con un animal. ¿Y cómo fue eso? Bueno, lo hace la computadora. Y es indistinguible la imagen y el audio. Esto, imagínense el daño que causa esto, el presidente Zelensky llamando a sus ciudadanos a rendirse ante los rusos, y eso es un deepfake. O hay otra variante de esto, que ya no son los falsos negativos, sino son los falsos positivos, que es que ahora los políticos alegan cuando los pillan grabados, eso no lo dije yo, eso lo generó un algoritmo de una computadora y se escapan por ahí. Puede darse con una dieta aumentada. Este es un misnomer. Esto ojalá existiera la sobreinformación. Ya les dije que lo que existe es sobre datos, pero no sobre información. Cuando los datos alcanzan un cierto nivel, ya no se pueden transformar en información. Yo sustituyo la sobreinformación por la daturación, que ante más producción de estos datos, generamos más resistencia, nos volvemos más insensibles y tardamos más en responder. Aquí aparece uno salvavidas, uno que se está ahogando, escoge cualquiera, pero lánzamelo. Cuando esto aumenta las opciones, se dilatan las respuestas. Se llama el síndrome del restaurante chino. Uno entra a un restaurante chino y no ordena lo que sale en el menú porque hay demasiadas opciones. Uno cierra aquello, se pone en manos del chino y el experto y escoge él, y usted cierra los ojos y no pregunte, o pide las costillitas y las lumpias y te vas a pie porque tú estás acostumbrado. Mientras más información falsa existe, está esta resistencia al falso positivo. Ahora nadie cree en nada y nos resulta muy difícil discernir cuando una cosa es un falso negativo. Y estos deepfakes, cuando uno se topa con eso por primera vez, toma conciencia de la vulnerabilidad en que estamos y de los tiempos que se nos avecinan. Las prácticas nocivas, la desinformación, presentar datos que no son fácilmente digeribles, mandar documentos extensos, mandarlo por distintas vías. Eso ahora cada vez se ve más. Mira, te lo mandé por Instagram, te lo mandé por Facebook, te lo mandé por correo electrónico y te lo mandé por WhatsApp y tal. Y en un audio. Descuidar el mantenimiento de los repositorios, meternos en estas pirámides, mandar listas de personas, eso lo hace la gente en los encabezados, están las direcciones electrónicas de todos los miembros de Benamérica. A mí me llega una invitación para algo con toda la gente de Benamérica, eso no está bien. Subestimar la magnitud que tiene el tema de la polución del pool informacional, le está metiendo basura allá adentro, está metiendo redundancia allá adentro, no formarse en el campo y no apoyarse en los especialistas. Hay especialistas en gestión de información y hay herramientas para eso y hay que saber que existen y apropiarse tecnológico y socialmente de aquello y utilizarlo. Alternativas de solución, bueno, como en la otra, regímenes de reducción global de ingesta selectiva con filtros, con bots de estos agentes que buscan cosas según unas palabras clave, consumir digest que ya están previamente digeridos, el uso de la mediática, que no es el término que se utiliza usualmente, la mediática es el uso de las cuestiones de psicología cognitiva para que la información sea más digerible, formarse en el área, la alfabetización, lectura veloz,
la abstracción versus las cosas tan específicas, las interfaces de alta funcionalidad, más integradas, modelo, la biología ha sido muy exitosa manejando volúmenes enormes de información y ahí hay mucho que aprender, la biónica, la inteligencia artificial en su variante de sistemas expertos o redes neuronales, vida artificial, data mining, fresnelización, realidad virtual y transhumanismo. Y con esto terminamos, que las ideas fuerzas de esto serían: datos no es información, ni azúcar es energía. Los reservorios extrasomáticos son los de mayor volumen. El pool informacional ha alcanzado ya niveles y tasas de incremento muy, pero muy superiores a la capacidad del ser humano de procesarlo. Y el padecer de diabetes informático es la regla, no la excepción. De modo que ustedes llegaron aquí sin diagnóstico y ahora se van de aquí con su diagnóstico de diabético informático. Dudo que alguno de ustedes, el que esté libre de diabetes informático, que tire el primer voice. Y creo que cuando una gente tiene unos mensajes en la bandeja de entrada, en el celular, que no los ha leído, cuando una gente borra cosas que nunca los leyó, cuando una gente no da respuesta a los mensajes, mira, vale, ¿qué pasó con el mensaje? Sí, sí, yo sé que está, yo lo tengo ahí, sí, pero no lo he leído. Cuando una gente ya está haciendo eso, eso es azúcar en la orina. Esas cosas que estuvieron en el sistema de ustedes y ustedes no le sacaron información a esos datos. Esos son datos, pero no llegaron a capitalizársele su promesa informacional. Y por último, el juego aún no ha empezado. ¡Tatán! Muy agradecido. Bueno, muchas gracias. La verdad que yo me he quedado, no sé, creo que la diabetes se me trastornó. Se me trastornó con algo más, porque no, en verdad que es muy interesante la exposición, pero indudablemente para uno se le aumenta la preocupación, ¿no? Digo para uno, el docente que está en la universidad, y yo quería justamente aprovechar y quizás hacerle la primera pregunta para que usted tomara nota de los bloques de 3 que dijimos que íbamos a hacer para que usted empezara a dar su respuesta. Y es que cuando yo salí de la universidad, ya habían profesores que estaban tratando de especializarse en lo que debía ser la información relevante, sobre todo para aquellos investigadores. Yo estoy vinculado, yo soy economista, vinculado con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Los investigadores que estaban haciendo investigación, pero que ya se empezaban a tropezar con esa sobreinformación. Imagínense, y estoy hablando de 20 años atrás. Ahora será el problema mucho mayor todavía. Me refiero a los investigadores, o sea, cómo realmente saber cuál es la información relevante, pues, o sea, cómo debería ser para que pudiera obtener la información que es relevante o que es importante para su proyecto de investigación, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre porque indudablemente sobre cada aspecto de la investigación, indudablemente que hay millones de información que se pierde. Entonces, es un problema realmente serio para cualquier investigador. Entonces, se imagina para cualquier persona común. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Sí, está Nelson Horta, aquí abajo. Sí, Neuro, yo tengo una pregunta. Gonzalo. Se alinea con la tuya de cuál es la data más importante y bueno, estamos orinando data, según nos dice Pablo. La pregunta mía es regresando a los griegos.
Los griegos desarrollaron dos métodos de análisis de la data. Uno de ellos los sofistas, otro de ellos la dialéctica. Perdón, la dialéctica es la misma de sofista, la lógica. O sea, la escuela de la lógica y la escuela de los sofistas. La escuela de los sofistas era un método de cómo engañar, cómo manejar la data para hacer que la gente tome decisiones equivocadas. Y los métodos de la lógica era cómo deducir dentro de toda la información que tenemos cuál es la que es realmente válida. Entonces, la pregunta mía es si se puede concebir alguna forma de filtro, nuevamente para utilizar tu lenguaje, Pablo, alguna forma de filtro que nos ayude a encontrar de esos zettabytes cuáles son basura y cuáles son realmente útiles a la humanidad. ¿Alguna otra pregunta? Simón Saturno tiene pregunta. No, lo que tengo, Teresa Álvarez. lo que tengo un comentario, si Sócrates viviera en estos tiempos y se le ocurriera decir su famosa frase de solo sé que no sé nada, le responderían, ay, Colón, No tiene zettabyte. porque la verdad que no, y yo creo que la única manera es acudir a la computación, a la computadora y a la inteligencia artificial para más o menos escarbar y aprovechar de alguna manera la información que se genera en cada instante. Esto, yo tengo la convicción de que la sombra nuestra no puede correr más rápido que nosotros. Yo creo que esto es un fenómeno autolimitado. De alguna manera esto se va a... No tengo la menor idea cómo va a ser. Sé que va a ser, pero no sé cómo va a ser. Esto va a ir cambiando. Yo creo que eso que nos ocurre con las millennials y las X, ellos genéticamente son idénticos a nosotros. La gente dice, es que no, estos niños digitales que nacen así, no, ellos nacen igualitos que todos nosotros. Eso no es verdad. Los cambios evolutivos, biológicos, toman millones. Eso no es tal cosa. Sino, ¿qué pasa? Que ellos aprenden a irse adaptando a un pool informacional que los agobia. Entonces, rápidamente ellos empiezan a aplicar. Y ahí está parte del asunto de lo que nosotros tenemos que aprender. Si ellos están sobreviviendo y no se ven particularmente agobiados, ellos no se ven agobiados lidiando con su información. Entonces, ¿qué? Son más selectivos, le meten menos la garra a los temas que nosotros estamos acostumbrados a hacer, y se apoyan mucho en tecnología. Esas son estrategias que se van utilizando y eso lo tenemos que hacer nosotros. Ahora, el que mucho abarca, poco aprieta. Y si no aprietas nada, entonces no, ¿de qué te sirve abarcar mucho si no estás apretando nada? Entonces, hay cosas que ya se están haciendo donde se le va encapsulando la complejidad a los que vienen atrás. Pero son cajas negras, cajas negras, cajas negras. Pero alguien va a tener que saber que lo que tiene la caja negra dentro si queremos evolucionar. Y va a venir la versión 2.0, 3.0, 4.0. Pero esa es una de las estrategias, se van encapsulando las complejidades del asunto. Los sistemas híbridos tienen que ser humanos, inteligencia humana más inteligencias artificiales, ayuda en esto en términos de lo cualitativo, pero es que no nos salvamos, no importa cuán efectivo sea nuestro demonio que es capaz de discernir, si él va a tener una capacidad de saturación. Si seguimos a este ritmo hiperexponencial, a la velocidad que nosotros vamos, en la magnitud que llevamos, eso se va a saturar. Cualquier cosa concebible se satura. De modo que esto se va a parar en algún momento. Se habla de una singularidad que se avecina, en donde se baraja todo el juego y ¡pam! Y esto el sistema da un salto para una parte que no sabemos para dónde va, ni siquiera para bien o para mal, pero no puede haber más de lo mismo. Esto va a cambiar en algún momento. El caso de Gonzalo, discrepo con Gonzalo, no creo que los sofistas eran tipos que engañaban. Los sofistas de hecho eran tipos que tú contratabas para defenderte. Y entonces el problema que que adversó Sócrates de los sofistas era que no tenían una guía moral que lo contuviese.
ellos podían hacer, utilizando adecuadamente el razonamiento, podrían liberar a un culpable y culpabilizar a un inocente, y eso obviamente que eso no estaba bien. Y después se les criticaba que cobraban por enseñar, por dar clases y cosas por el estilo. Pero eso no creo que viene por ahí el tema. La pregunta tuya es sensiblemente igual a la pregunta de Neuro. Yo creo que el mejor ejemplo que existe en materia de algún dispositivo que es capaz de buscar una aguja en un pajar se llama el motor de búsqueda de Google. Eso es una cosa que yo no salgo de mi asombro. Cada vez que yo hago una búsqueda, yo me tomo la molestia de ver el tiempo que tomó aquello y el número de recuperaciones que tuvo. Esto, al principio, cuando empezó el tema de montar cosas en la internet, pero muy temprano en el juego, se planteó, señores, esto no tiene sentido, vamos a meter piezas de información en un sitio que es un agujero negro, no vamos a poder recuperarlo, porque esto está creciendo muy rápido. Entonces se formaron dos opciones. Uno era Yahoo, con un tren de editores humanos que fueran poniéndole etiquetas a las cosas que se estaban registrando. Y rápidamente eso se saturó y eso se abandonó. Eso, los resultados que daba Yahoo eran mucho más relevantes. Te daba 5 trabajos y tenían que ver con el tema. El otro te daba 5.000 trabajos y no tenía nada que ver con el tema. Era la máquina. Pero eso se ha ido depurando, y ahorita es una cosa sencillamente que, como decía Arthur D. Clarke, cuando una tecnología es lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Para mí, el motor de búsqueda de Google raya en la magia. Así es sencillito. El tema de, sí, yo creo que esas eran, no sé si contestan las preguntas. Sí. Hay 3 preguntas más. Hay una en el chat de Michelle López Luzardo y está Teresita Álvarez y Luisa Elena Sucre con la mano levantada. Leo la del chat y después ellas dos intervienen. La bonita, por favor, la López esta, bonita. A Michelle López. Quizás Pablo pueda decirnos cómo puede ayudar el concepto de actividades profesionales confiables a escoger o decantar los conocimientos a impartir a los estudiantes. Entonces, sí, eso es muy interesante. No sé si vamos a esperar otras dos más. Hay otras dos más. Sí. Teresita Álvarez y Luisa Elena Sucre. Teresita. Micrófono, Teresita. Sí, mi reconocimiento, bueno, al doctor Pablo, por excelente exposición. Les confieso que yo al comienzo yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a entender esto de la diabetes? Yo no tengo conocimiento de medicina, salvo cuando voy al médico, ¿no? Yo dije que cómo viene esto aquí a relacionarse. Y realmente la vinculación que hizo fue realmente muy didáctica en cuanto a esa comparación con el proceso de la información. Sí, me parece que es muy didáctica y conveniente. Lo que quiero es señalar que va en relación con la intervención que acaba de leer Gonzalo, es referida sí, a las implicaciones y la importancia que tiene para el conocimiento de los docentes, el sistema educativo, esta información y los términos que aquí se han manejado, sobre todo lo referido a los trastornos informacionales, a la desinformación, yo creo que necesariamente tiene muchas implicaciones en el sistema educativo, ¿no? Yo siempre lo vinculo a ello como docente dedicada a esta actividad y vemos que hay que hacer constantemente procesos de selección, de información, los estudiantes de buscar y hacer análisis crítico de esa información que están manejando para poder procesarla y poder emitir sus posiciones particulares sobre los temas en estudio. Yo lo que quiero es hacer referencia a esas implicaciones que tiene para el sistema educativo y para la educación en general en particular. Luisa Elena Sucre, micrófono. Bueno, Pablo, me encantó mucho la analogía entre el tema de la diabetes, el azúcar y los datos de la información. Y en relación con eso, realmente
y yo no soy médico y ahí puedo estar, digamos, equivocada, pero entiendo que en los últimos tiempos el ayuno, digamos, a nivel ya biológico de diabetes, el ayuno intencional, o sea, dejar de comer algunas horas más de la cuenta, no el ayuno, por supuesto, obligado y terrible de la pobreza, sino el otro ayuno electivo, contribuye a disminuir, digamos, los niveles de azúcar en la sangre y balancear todo esto. Entonces, cuando yo me voy a los... Wow. ¿Congelaste? ¿Se congeló o qué? Se congeló. Ujú. Bueno, Sí. Pablo, yo creo Bien, que puedes yo puedo- proceder con las Yo respuestas. puedo ir Aló. adelantando. Teresa, yo tengo un recuerdo de investigadores que mandan un borrador a ser publicado en la Oficina Sanitaria Panamericana, el boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana. Eso se lo mandan a unos árbitros y los árbitros no encuentran mérito para que eso sea publicado, lo rechazan. Con eso, población, tú no puedes sacar esas conclusiones. Con esa estadística que le aplicaste, el método, no puedes llegar a esa cosa y lo rechazan. ¿Qué hace? La persona va y lo publica en el boletín de la Sociedad Médica del Hospital de Valle de la Paz. La misma Oficina Sanitaria Panamericana financia luego el que existan unas bases de datos regionales y entrena al personal de cómo se van a nutrir la base de datos y los mandan a Brasil a formarse y tal y cual y dan dinero para que eso se haga. Entonces, cada país se compromete a registrar toda la información que hay, mandárselo a un nivel central y a cambio recibe la información de toda la región. Venezuela pone la suya y a cambio recibe la de toda la región. ¿Y qué va a pasar? Con dinero de la Oficina Sanitaria Panamericana se publica el trabajo que aquel investigador se lo habían rechazado. Y es así, y no necesitas a esa vuelta tan grande. Tú manda una cosa a publicarla, no te la publicas, lo pones en tu blog y eso lo ve el buscador. Entonces, si el que está investigando le da exactamente lo mismo que eso haya sido publicado en una revista arbitrada o que haya sido publicado en el blog de cualquier persona, ahí tenemos un problema. Yo veo venir cosas coercitivas, yo veo venir, es un problema muy grave, muy serio, con implicaciones muy aparatosas. Entonces, yo veo que en las corporaciones van a empezar a regular el uso del celular, el uso del correo electrónico, el uso de los mensajitos de audio, el uso del no sé qué. Pero es que también en los colegios y en las universidades, señor, usted no puede citar una referencia que no tenga el sello Norben del Control Board de información. ¿Quién va a dar ese sello? Todavía no sé, pero se forman organismos que van validando algunas cosas. Entonces, claro, información hay de todas, pero la que yo cito en mi trabajo es la que tiene el sello porque fue arbitrado. Entonces, empezar a trabajar por ahí. Ahora eso, para imponer eso es muy complicado, porque es que está encharcado, el pool informacional está encharcado y se está encharcando muy rápidamente. Pero en ciertos ámbitos en donde eso es crítico, yo creo que uno de esos ámbitos es la educación, las universidades, los investigadores. No es aceptable que un investigador en sus referencias meta una cosa que la leyó en el blogger del vecino. Ok, tenemos dos. dos. Las APC, de la muchacha bonita. Esa muchacha bonita es mi esposa, por cierto. Michelle López. Las APC, ese en la nueva aproximación, bueno, ni tan nueva, de la educación en salud basada en competencia, una de las cosas que se hace es, bueno, usted se puede imaginar si había que estudiar medicina, no en 5, sino en 6 años, y en 6 años tú no eres un total incapaz, tú puedes tocar un paciente y una irresponsabilidad que lo haga porque tú no estás preparado para tocar un paciente. Entonces, se manda un año más al ruralito, al artículo 8, a estudiar un año más y a practicar un año más. Cuando vienen, lo agarran a una residencia, un año para prepararlo para que entre en una especialización. O sea que son 6 más 1, 7, más 1, 2, 9, y puede ser 10, y la gente está dando su primera opinión. Entonces, cuando eso está ocurriendo, viene entrando y entrando y entrando por la otra punta nuevo material. Entonces, tú no puedes hacer que eso sea además de, sino tiene que ser en vez de. Entonces, ¿qué vamos a sacar? Bueno, vamos a sacar la historia de la medicina. ¿Y qué más sacamos? Bueno, vamos a sacar la deontología médica.
Ajá, ¿y qué más sacamos? Ya lo último que se está sacando creo que es la anatomía. Es una barbaridad, pero es que no dan los números, no te dan los números. Tú no puedes tener una gente estudiando 30 años y sigue entrando por la otra punta nuevos materiales. Entonces, se definen, una persona para ejercer medicina tiene que ser capaz de realizar un set preestablecido de actividades profesionales en forma confiable, que no necesite de una supervisión y que lo haga con una calidad probada en momentos en donde se estuvo validando que se estaba formando. Entonces, se define un perfil del egresado y usted lo mete por aquí y esa persona tiene que saber hacer una historia médica. Esa persona tiene que saber poner una sonda. Esa persona tiene que saber con unos puntos de sutura. Y es un set básico de cosas de esas. Y con eso, bueno, y lo otro que es clave es que esa persona no se sepa las preguntas. No se puede pretender que los estudiantes se sepan las preguntas. Ya llegó el momento que lo que hay que enseñarle a los estudiantes es a formular las preguntas, no las respuestas. Tú agarras a una gente que es muy ignorante, lo pones frente a Google y no haya que hacer, porque no haya que preguntarle. Y si tú le soplas la pregunta, cuando Google le dé la respuesta, no sabe cómo procesar la respuesta, porque no tiene el contexto. Entonces tú le tienes que dar una capita de contexto y una formación con rigor en pensamiento crítico, razonamiento clínico, que él pueda valerse. Si yo te paro a ti al lado aquí un especialista, tú podrías manejar ese paciente. Porque cuando es tan ignorante, tú quieres que yo te traiga aquí al experto, te lo pongo aquí al lado, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a ayudar con el experto? No sabes qué preguntarle al experto. Entonces, a los muchachos hay que enseñarlos a formular las preguntas y confiar que las respuestas que vienen saliendo, aquellas que tengan el sello Norben, son confiables. Y esta gente se le enseña un set preestablecido de actividades profesionales confiables, que deben de hacerlas en forma no supervisada. Tenemos 3 preguntas más en orden de levantar la mano: Gabriel Demper, Nelson Horta y Jorge Baral. Gabriel Demper, micrófono, por favor. No está. El señor Damper. Tiene el micrófono apagado, Gabriel. Tiene el micrófono apagado. Si quieres podemos... Bueno, Nelson Horta. Nelson Horta. Prende el micrófono, Nelson. Ya. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, digamos, felicitar nuevamente a Pablo por su conferencias, sus charlas, de las cuales algunas se las he oído presencialmente cuando yo vivía en Venezuela y algunas online, frente al exterior hace ya unos 8 años. Yo normalmente vivo en España, pero actualmente estoy en Canadá y oí con mucho detalle, con mucho interés, más que detalle, la gran parte de la charla de Pablo y además algunas de las intervenciones muy interesantes de los compañeros que están en el público. Yo no sé, Pablo, si cuando yo oigo tus conferencias voy con mucho miedo a la charla y salgo con más miedo, sobre todo cuando trato de hacer algunas preguntas. Como decía Teresa, a quien no conozco y muchísimo gusto, que no es médico, pero hizo una pregunta bien interesante. Y yo, más que una pregunta, quería hacer algunas cortísimas reflexiones. Esto de la información, que es una cosa ilimitada hoy día, no solamente meterse en Google, sino en cualquier otro buscador, pero Google, por supuesto, es uno de los más poderosos, es muy difícil llegar al detalle de toda la información que uno necesita en un momento dado. Ya a mi edad, inclusive, uno opta por retirarse de algunas cosas en materia de investigación, en materia de publicaciones, y una de ellas es que es muy difícil tener toda la información disponible para todas las cosas que pretende uno y que pretenden además los árbitros de revistas, de publicaciones. Yo he optado por una forma a lo mejor no muy ortodoxa de cortar o cerrar en un momento dado a la hora de escribir un artículo. Y Michelle López, por ejemplo, que yo sé que está en el público también,
sabe que me da una cantidad de artículos para una de las revistas que yo mando con frecuencia, que es Archivos Venezolanos de Pediatría, porque además soy miembro de la Sociedad de Pediatría, soy nefrólogo, pediatra. Y entonces llega un momento en que uno está escribiendo un artículo y no hay forma ni manera de parar la información que uno puede volcar en ese artículo o poner en ese artículo como elementos referenciales. Entonces yo hago un punto de corte. O sea, aquí paro y lo que vaya saliendo, bueno, se publicará o se colocará allí, ¿no? Y además, y quizás esto va más en consonancia con algunas ideas que expresaba con mucha capacidad Pablo allí, es que ya hay cosas en las que uno ya no puede meterse. Yo soy un médico clásico, ortodoxo, un médico convencional en Venezuela y trabajo en España y de una u otra forma hago algunas otras cosas en otros países, pero hay cosas en las que no me puedo meter ya porque genéticamente, como decían al comienzo, no me da. Yo, por ejemplo, en biología molecular y en genética, traté de meterme hace 2 o 3 años en algunas cosas, pero mientras más leo y más veo cosas de estas, menos entiendo el asunto. En consecuencia, voy llegando a un nivel de incapacidad personal para discernir sobre esos tópicos que digo, yo no puedo con esto. Y si eso tratamos de, además, ponerlo en consonancia con la informática, con la alta tecnología, la cosa se me complica muchísimo más. Entonces decidí, yo ahí no me meto. Y simplemente busco apoyo como pueda de alguna gente, entre ellas Pablo, las pocas veces que hablamos, pero que indirectamente estamos en contacto. Pero la vida se nos está complicando cada vez más en estos sentidos y lo que yo recomiendo es no permanecer tratando de ser ambicioso desde el punto de vista del conocimiento, ni de la tecnología, ni de la ciencia. Llegamos hasta donde llegamos y hasta ahí, bueno, si eso nos satisface, y eso nos satisface a alguna gente, con eso pues nos tomamos un vinito y estamos más tranquilos. Eso es lo que quería decir. Gracias. Gabriel Dempar, a ver si ya está, y si no, Jorge Varal. Bueno, ahora sí me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ante todo, felicitaciones. Un tema realmente de inmensa actualidad y muy, muy interesante. Un pequeño comentario. Yo recuerdo que cuando comenzaron las computadoras, alguien le preguntó a uno de los expertos en esto que estaba en esa época que si algún día llegarían a superar al hombre. Y él contestó que no había problema, que en ese momento la desenchufaban. Ya sabemos que eso no se puede desenchufar. Llegamos a un nivel en que ya no es desenchufable. Y entonces, dentro de todo ese proceso que tú planteas, tú ves como una posible solución que el sistema en algún momento se sature, lo cual también tendría sus problemas. Pero visto de una forma más pesimista, yo he llegado a pensar que esto también se puede transformar en un arma de destrucción masiva, porque por el camino que vamos, como no hay formas de controlarlo, lo has explicado, nos está llevando a un grado de desinformación tal, en medicina, por ejemplo, está afectando muchísimo las prescripciones médicas, etcétera, etcétera, y eso está produciendo a su vez un efecto social de enfrentamiento, de violencia social por mala información y desinformación que puede llevar también a un daño irreparable. Jorge Varal, y hay un comentario en chat que yo quiero leerlo porque es cortico. Cada vez más se refuerza la idea de que un experto es alguien que sabe absolutamente todo de absolutamente nada. De nada. Jorge. Bueno, yo conozco a Pablo desde hace 45 años, creo, más o menos. Bueno, no es que lo conozco, es que hemos estado trabajando juntos desde hace tanto tiempo. Sin embargo, a pesar de que desde hace un montón de años había oído, he estado comentando con Pablo sobre la diabetes informáticos,
nunca había visto el detalle como lo que presentó hoy. Y realmente me pareció extraordinario. Pablo, me pareció extraordinario, sobre todo el símil simple de un proceso sumamente complejo. Y ahí viene la estrategia, es decir, lo que Pablo presentó hoy fue en una forma muy simple, intuitiva y fácil de acceder de un proceso que es muy complejo. Y esa es la clave para manejar el mundo de hoy. Es decir, la abstracción. El problema es que nosotros estamos formados para trabajar con lo concreto. Y lo concreto es lo que se está expandiendo en forma acelerada. Y realmente cuanto más datos hay, más información hay. O sea, cuanto más datos hay, más confusión hay, en cierta medida. Entonces yo creo que una dosis que yo aplico en mi caso personal es la abstracción. La abstracción es lo que te salva. La abstracción es lo que te permite, en esa definición que presentaron al final, no fue otra sino el último que habló, perdona, que no me recordé el nombre, pero que decía que la especialización es el que sabe, el especialista es el que cada vez sabe más de menos hasta llegar a saber todo de nada. Esa es la definición de especialista que dicen los generalistas, pero los especialistas dicen que el generalista es el que sabe cada vez menos de más hasta llegar a saber nada de todo. O sea que estamos en el medio. Entonces, ¿qué solución nos queda ante esta abundancia de datos y que esconde la información que está en el fondo? Entonces, en ese sentido, la abstracción. Por eso es que mi lectura preferida en este momento son los presocráticos. Justamente porque ellos estaban hablando en conceptos fundamentales que rigen todos los problemas, inclusive los de hoy en día. Ese es un punto. De todas formas, no era una pregunta la que tenía, porque todas esas preguntas ya me las ha contestado Pablo durante muchos años, pero sí quería destacar el impacto de su mensaje, que muy bien presentado. Definitivamente puede hacer muchísimo daño. Y de hecho, Pablo mencionó, y quiero destacar las cosas que dijo al final, las últimas, sobre el deepfake, por ejemplo, y sobre todo en la parte de la imagen. La tecnología ha avanzado, pero ha avanzado porque priva el impacto comercial sobre el esquema. O sea, como tú lo mencionaste, Gonzalo, así como en la época no de Parménides, sino de Protágoras, Protágoras y Gorgias versus Sócrates. Ese planteamiento tiene un impacto hoy en día. La gente usa la información para el mal o para sus fines particulares que no necesariamente están en favor del avance de la cultura. Y yo creo que ese es un punto que tenemos que aprender a manejar, cómo no sucumbir ante esa inundación de datos y de cosas que no tienen estructura. En la escala que presentó Pablo, habla de datos e información, pero Pablo presentó varios escalones más. Esos escalones más arriba son más fundamentales y con problemas. O sea que la problemática se vuelve más compleja. ¿Y cómo llegar a la sabiduría? Ese es el truco, de cómo realmente llegar a la sabiduría. Eso es lo que tenemos que apuntar y en eso es que deberíamos esforzarnos en los procesos de formación de nuestros gente joven. Ya, ese es el comentario que quería hacer. El escrito en el chat fue de Simón Saturno. Y si me permites, Pablo, de otro escrito, Xiomara Paredes. Conocimiento no es sabiduría. La avalancha de información viene con el reto de discernir lo válido y útil de lo banal e inútil. Tarea del día a día. Pablo. Yo creo que a nosotros generacionalmente nos ha tocado una cosa inédita. Yo creo que la humanidad se está topando con unas fronteras en donde, si bien es cierto que podría seguir investigando y avanzando, no tiene sentido, porque el que no le sigue el paso no es un problema de tecnología, es un problema del hombre. El hombre ya llegó al tope. ¿No? Tecnológicamente no hay ninguna razón por la que no se diseñe un monitor en el tamaño de la cabeza de un alfiler. Ahora, ¿eso es para qué? Si el ojo humano no puede ver.
salvo que eso lo estén haciendo para una máquina, pero resulta que las máquinas todavía les falta un trecho para sustituirnos a nosotros. Eso creo que va a venir, pero todavía falta bastante. Entonces, invertir dinero en miniaturizar un despliegue de un monitor, ¿no? Ya llega un momento que económicamente no tiene sentido. Y económicamente deja de tener sentido tal o cual cosa, y tal o cual cosa y tal. Entonces hay una, que no es mía, hay una expresión que anda por ahí, hay un problema de ancho de banda biológico, que el problema no es tecnológico, el problema es que el hombre no le sigue al paso. Los desarrollos tecnológicos siempre van por delante de la capacidad que tienen las sociedades de absorber. Al día de hoy, una cosa como decir la oveja Dolly, que eso es el precámbrico anterior, y eso no se ha resuelto. Las sociedades no están listas para la clonación. Y eso es un tema viejísimo, viejísimo. Y todavía no estamos listos. Entonces, hay momentos en donde quienes terminan regulando el asunto es el mercado, que deja de ser rentable meter dinero, porque esas cosas valen mucho dinero, desarrollar cosas sofisticadas. Entonces, meter más dinero por ahí cuando la humanidad no va a ser la clientela, sino van a ser las máquinas. No sé qué tan entusiasmados estén los inversionistas en hacer desarrollo para que se beneficien las máquinas, sin pasar por la humanidad. Y eso va a ser un factor limitante de la expansión de estas cosas. Yo recuerdo, eso debió haber sido, por ahí en los años 90, en donde alguna vez leí que habían suficientes puntos en la curva en el registro de nuevos usuarios de Internet. Ya esa curva tenía suficientes puntos como para establecer razonablemente cuál era la pendiente de esa curva. Entonces, sí, y solo sí, no se inserta una variable, un wildcard, que no lo tenemos en un meteorito que acabó con los dinosaurios o un 11 de septiembre. Si no pasa una cosa que no está en el programa, deberíamos, si se mantiene esta curva, nosotros para tal fecha deberíamos tener tantos usuarios de Internet. Bueno, el caso es que la curva de crecimiento de la población normal también tenía suficientes puntos registrados como para establecer esa pendiente, con el mismo, digamos, premisa. Si sigue la misma tendencia y no se establece una cosa que no estamos previendo, esas dos curvas se van a cortar en algún punto. ¿Por qué? Porque la de crecimiento de usuarios de Internet tiene una pendiente más empinada que la de la población mundial. Y esas curvas se cortaban en el 2006. ¿Qué quería decir eso? Que para el 2006 iban a estar conectados todos los terrícolas del planeta, incluyendo los que no habían nacido y iban a nacer para ese entonces. Bueno, cuando uno veía aquella predicción, tú dices, yo no sé qué va a pasar. Yo lo que sí sé es que eso no va a pasar. Yo sé que eso no va a pasar. Y eso me pasa a mí con este tema. Yo no sé qué va a pasar. Lo que sí yo sé es que la sombra no puede correr más rápido que nosotros. Eso se va a parar. Se va a parar de alguna manera. Y yo creo que nos falta mucho tiempo para eso por las tasas de cambio que tiene. Los valores absolutos que ha tomado los parámetros que uno mide cuando trata del tema, te das cuenta que esas cosas ya alcanzaron unos entornos explosivos. Ya real llama real y conocimiento llama a conocimiento. Y nunca la bolita del mundo que nosotros sepamos había tenido 7.000 millardos de terrícolas. Y no solo que es que tenemos más átomos, es que tenemos más bits. Esos terrícolas se están comunicando. Y cada vez el usuario de Internet es más sofisticado en los usos que le da a aquello. Entonces, todo eso trabajando como un tornado, eso empieza a tener un efecto de centrífuga que va acelerando. Y eso es lo que yo creo que adelanta la singularidad, que debe estar por ahí. Yo creo que vamos a toparnos con una singularidad. No sé si yo la vea, ojalá la vea, porque me da muchísima curiosidad qué va a ocurrir. Y la predicción que se hace en estos casos es, no puede haber más de lo mismo. El sistema cualitativamente va a cambiar y el sistema se ha cargado de tal grado de complejidad en donde van a aparecer propiedades emergentes. Va a ocurrir algo con propiedades emergentes que no son predecibles, pero esto va a distar de ser lo mismo. Creo que María Eugenia tiene una pregunta por allá. Aló. Perfecto. Ok. Bueno, no, felicitaciones. El término me parece genial, porque realmente es una enfermedad. El problema es que es una enfermedad
y recuerda que hay unas que son agudas y unas son crónicas, y en qué etapa de la enfermedad estamos. Y lo más preocupante es la vulnerabilidad ante del que te genera. Mientras estaba dando la charla, me imaginaba ese sistema funcionando en el momento de la pandemia, que fue terrible. Nosotros estuvimos en el huracán María y recuerdo que se iba a hacer un congreso de ética y el tema que se seleccionó fue de desastres naturales. Y fue increíble el gran problema que es la información en momentos de emergencia. Entonces yo pienso que si estamos conscientes de esto, por lo menos en caso de emergencia, debería de alguna manera de parar la información y de que sea una excepción de que se bloquee y sea un carril no dictatorial, pero sí con personas expertas, porque lo que uno tiene que informar en una pandemia depende del momento, cuándo, cómo, porque si genera pánico, pierde la capacidad de respuesta y el desastre es mayor. Entonces yo creo, me preocupa en la vulnerabilidad social que tenemos sobre esta enfermedad, y me parece que la única manera es entender que no todo lo que se puede hacer se debe hacer y que hay que aceptar una regulación en condiciones de emergencia. Bueno, que ya el estatus es de emergencia, no en desastres naturales. El día a día ya es una emergencia, ya esto es una emergencia. Esto está incidiendo sobre la cotidianidad del adulto joven contemporáneo y los no tan jóvenes contemporáneos también. Yo les acabo de mencionar que yo creo que, y veo venir estas cuestiones coercitivas, como todo, hay un riesgo. En aquellos trastornos informacionales, cuando yo hablo, hay uno que es carencial primario. No hay información. Y les mencioné, bueno, no hay información epidemiológica, no hay información de las cárceles, no hay información de los delitos o los índices bancarios, qué sé yo. Pero ¿y qué me dicen ustedes del blackout informativo en un momento de un golpe de Estado? Pues bien, esas cosas pasan y lo hemos vivido, no es una teoría, es un hecho concretísimo. ¿Quién es el que hace el blackout? ¿Por qué? Porque a veces tienes que hacerlo. A veces tienes que hacerlo. El tema es la sabiduría que invoca Jorge. ¿Quién es el que le va a quitar el cascabel al gato? Pero es que lo tienen que hacer para destrancar el juego. Si tú metes a un colectivo en una caos informacional y si eso se monta porque es una gota de agua en un vaso que ya venía lleno, en unos momentos extremos que se deberían de estar avecinando, me encantaría en el mundo entero para cambiar una pila de cosas. Si en ese momento, cuando ya estamos saturados, se te mete una nueva cosa que lo acelera en forma aguda, se te monta sobre una línea de base, se te monta una cosa, una crisis aguda, eso es peligrosísimo, eso es muy peligroso. De hecho, y si me lo permiten, no sé si tengo los minutos, Neuro, para... Sí, dale. En una conversa con mi padre, hablábamos de la libertad, me acuerdo yo, y él era muy hábil sacando metáforas. Entonces me dijo, mira, imagínate un velero en alta mar, y un velero tiene un mástil, el palo vertical, y tiene uno que es la botavara, que es el horizontal. Entre los dos viene la vela, que es una suerte de triángulo rectángulo, y la hipotenusa del borde libre de la lona, pero los dos catetos, uno está pegado del mástil y el otro de la botavara. Imagínense que ese mástil tiene 360 grados de libertad. Tú estás en alta mar y sopla la brisa y tú no vas a avanzar para ninguna parte. ¿Qué va a ocurrir? Que eso se va a poner de una forma tal en donde le va a prestar la mínima resistencia al viento. Ese es el efecto de la veleta, eso es lo que hace la veleta. Y no va a avanzar. Entonces, si tú quieres avanzar, lo que hay que hacer es amarrar una cuerda en el extremo libre de la botavara y le restringes los grados de libertad. Voy a repetir lo que acabo de decir. Le restringes los grados de libertad y el barco empieza a avanzar. Ese es el origen de la dictadura. Ese es el origen de la dictadura. Hay momentos donde la ciudadanía pide a gritos a alguien que venga y amarre el extremo libre de la botavara y restringa los grados de libertad, porque es muy peligroso una sociedad en una anarquía total. Entonces, en esos momentos críticos viene un blackout informacional y eso tienen que hacerlo. El tema es quién lo va a hacer y si eso va a beneficiar al común o a un grupito, porque es el que tiene el sartén agarrado por el mango. ¿Quién es el que tiene
las antenas de no sé dónde allá en el Ávila, ¿quién tiene control de esa broma? Pero la información es poder. Pero tú, está clarísimo, María Eugenia, es un hecho concreto. Vamos a separarlo. La situación aguda en medio de una calamidad con efectos inmediatos. Pero vamos a hablar del status quo. El status quo ya clama a grito de que se tienen que tirar al ruedo organismos regulatorios que pongan orden en la PEA. No es aceptable. Nosotros antes de ayer estábamos en una situación de carencia de información. Cuando yo estudié medicina no había información. Entonces se estimulaba que la gente, oye, vale, pero ¿por qué no publicas eso? Y a un estudiante de bachillerato, oye, que escribe un paper sobre qué, sobre el efecto de la nicotina sobre los cotiledones de la caraota. Eso no es aceptable hoy en día. Estar publicando no es una gracia, chamo, es una morisqueta. Hay que estar muy bien justificada una publicación. No es, y hay una, sobran los diplomados enseñando a la gente a escribir cosas para seguirla publicando. Eso encharca el pool informacional. El hecho que se pueda hacer no quiere decir que lo haga. Entonces, yo he visto ejemplos en donde, ok, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en Venezuela, en el año 92, cuando yo hablé de la diabetes informática por primera vez, fue un congreso de editores de revistas biomédicas. En Venezuela habían 92 revistas biomédicas, 92 en ese año. Y resultado final, que se crea una política y dice, mire, usted va a crear una nueva revista, vamos a penalizarlo de alguna manera, y se le busca la manera como se penaliza. En aquella época no eran virtuales, eran físicas. La manera de penalizarlo es con el papel y los aranceles y el transporte de esa revista para los suscriptores para mandárselo a llegar. Esa es la manera de regularlo. Entonces, si usted va a crear una revista porque hace que desaparezcan 4 más y usted negoció que desaparecen 4 títulos y se funden en una sola, entonces usted tiene un incentivo. Entonces vamos a bajarle los aranceles, usted se exonera los impuestos tal y cual. Y alguien tiene que estar detrás de eso, guiando el proceso, creando estímulos y poniéndole barreras para que la cosa se encauce en el camino que es. Pero cuando tú lo dejas solo, eso es muy egocéntrico. La gente le gusta publicar cualquier cosa en cualquier sitio. Y eso no es aceptable a futuro. Ahorita en este momento no deberían haber estímulos para que la gente esté publicando, salvo que eso esté justificado. Entonces, y en la revista tienen que ser muy responsables los editores de la revista de no estar, oye, vale, queda cosa, porque esta es la primera vez que publica y tal y cual. Ajá, ¿y sobre qué va a publicar? El efecto de la nicotina sobre los cotiledones de las carajotas. No, lo paran, no se justifica. Tiene que ser una cosa que tenga mérito suficiente para publicarlo. Eso es un cambio radical cultural, profundo, que no nos hemos dado cuenta. Eso estamos, es que se avecina una ola, ¿no, chamo? Hay un tsunami y tú estás abajo y la ola está reventando encima de ti y tú no te das cuenta. Bien. Gonzalo. No hay más preguntas. Sí, no, bueno, estamos llegando al final justamente a las 5:30. Simón creo que de la hora y media de actividad. ¿Ibas a decir algo? Creo que Pablo? Simón tiene una pregunta, Simón Saturno. No sé. Ah, Simón. Una pregunta muy difícil, doctor. Una disculpa, sí, por el atraso, pero fue imposible llegar más temprano. Así que lo siento mucho esta vez, pero ya con este ratico le cogí el gustico a escucharlo. Así que para la próxima vez... Un honor. No, yo creo que esto va a quedar grabado. Me pregunto, ¿va a quedar grabado? Se grabó, sí. Bueno, de todas maneras, a los participantes que dejen sus datos y obviamente les haremos llegar la grabación, como hemos hecho pues en otras oportunidades. Pero entonces, bueno, hemos llegado lamentablemente al final. Quería agradecer institucionalmente en nombre de Benamérica, que es la organización donde yo estoy coordinando el Comité de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por agradecer al doctor Pablo Liendo por la profunda exposición que hizo, pero además de profunda, la agilidad que tuvo en su exposición, que nos permitió por lo menos tener un grado de comprensión más allá
del que yo pensé que podíamos tener al hacer la comparación que se hizo. Bueno, agradecer, estamos muy agradecidos y estoy seguro que vamos a seguir teniendo una relación mucho más fluida si usted nos lo permite. Agradecer a todos los participantes por haber atendido la convocatoria que hicimos para este conversatorio y bueno, extenderle la invitación para la siguiente. O sea, estamos haciendo un conversatorio mensual, normalmente el último martes de cada mes, sobre temas variados. Bueno, y en verdad que nos ha nutrido a todos nosotros. A mí particularmente me siento nutrido, por lo cual me siento agradecido por su exposición, doctor. Muchas gracias. Y feliz tarde para ¿Alguno todos. de ustedes se retira sin creer que tiene diabetes informática? No, nos falta la medicina, nada más. Les pido encarecidamente que no salgan por ahí diciendo que Pablo Liendo cree que con insulina se trata el tema de los correos electrónicos. No digan eso, porque lo he oído. Pero no lo hagan, por favor. Es un símil que se hace, pero no se tocan en la realidad. Pero por lo menos le puedo decir que salí sin problemas en los riñones porque me acaban de dar los resultados de un análisis que me hicieron y están perfectos. Muchas gracias. Bueno, feliz tarde para todos. Gracias. Saludos a las caras que he conocido por ahí. Marisol, Pablo, vi a Gisela. Ya la vi. Estuvo.